¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su espacio La Academia Opina. Hoy conversamos con el doctor Ramón Salaverría, docente titular en periodismo en la Universidad de Navarra, España, especialista en investigación sobre ciberperiodismo y medios digitales. Bienvenido, Ramón, es un gusto poder contar con su presencia. El gusto es mío. Para poder comenzar este diálogo, hablemos sobre los medios de comunicación. ¿Qué son los nuevos medios? Bueno, los nuevos medios son aquellos que, en principio, tienen una característica digital y, bueno, por tanto, nacieron, en este caso, hace ya más de 20 años. Por eso, yo vengo abogando ya desde hace un tiempo que no me parece especialmente pertinente utilizar el adjetivo nuevos, porque después de 20 años me parece que los medios digitales no son ya tan nuevos. De hecho, se han constituido en el medio principal en términos de audiencia actualmente. ¿Cómo define a los cibermedios en comunicación? Bueno, los cibermedios son los medios periodísticos que utilizan la red de Internet para difundir la información. Estos medios tienen una historia relativamente corta en comparación con otro tipo de medios, particularmente la prensa, la radio, la televisión e incluso las agencias también, que a veces se nos olvidan como medios, pero a pesar de su corta trayectoria, pues han alcanzado un protagonismo indiscutible, porque en estos momentos prácticamente todas las personas utilizan estos medios a través de los dispositivos móviles, de los computadores, para informarse constantemente, con lo cual, bueno, pues un medio de corta vida, pero que ya tiene una presencia y un protagonismo indiscutible. Hace años la pregunta era si el papel tenía futuro. Hoy en día queremos saber cuál es el futuro de la televisión. Exactamente. Durante unos cuantos años parece como si fueran únicamente los periódicos los que iban a ser los afectados por el impacto de Internet, y actualmente probablemente el principal debate es qué va a ocurrir con la televisión tradicional, porque sí que es cierto que el consumo de contenidos audiovisuales no ha bajado, al revés, se ha multiplicado. Lo que ocurre es que ese contenido audiovisual ya no se consume de la manera tradicional a través de la televisión, sino que particularmente los segmentos más jóvenes de la población utilizan las redes digitales en sus diversos formatos, las plataformas de YouTube, etcétera, y sobre todo nuevos dispositivos, los dispositivos móviles, las computadoras, para consumir ese contenido audiovisual. Por lo tanto, estamos efectivamente en un proceso de transición. ¿Cómo se está adaptando los medios tradicionales a todo lo que es ahora medios digitales? Con enorme dificultad. Hay un problema, hay varios problemas, pero hay uno fundamental que tiene que ver con el negocio. Los medios digitales han producido lo que se llama una disrupción en la estructura tradicional de la industria de los medios, que en primer lugar impactó precisamente en los periódicos y ya últimamente lo está haciendo en los medios audiovisuales, particularmente en la televisión, en menor medida en el caso de la radio, que está un poquito más a salvo de los impactos digitales. Y por tanto, pues el negocio al que estaban acostumbrados a utilizar esos medios tradicionales se ha visto de alguna manera erosionado. Pero no solamente eso, los perfiles profesionales, las formas de relacionarse con el público, los géneros, las narrativas, todo eso ha cambiado y estamos en un proceso de aprendizaje. Es una actualización constante. Y con esto, ¿cuáles son las tendencias del periodismo hoy en día? Bueno, las tendencias son bastante diversas, tienen que ver con múltiples aspectos, no solamente con lo tecnológico, porque habitualmente cuando se habla de las tendencias del periodismo parece que tendríamos que hablar únicamente de tecnología, y no es realmente así. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la evolución de los perfiles profesionales de los periodistas, con las nuevas formas de contar la información. Hay múltiples asuntos en los cuales el periodismo está evolucionando, y desde ese punto de vista yo suelo decir a mis alumnos, yo que soy profesor e investigador, que estamos en un momento enormemente rico y enormemente desafiante para los jóvenes estudiantes de periodismo, porque si bien es verdad que hay unos desafíos muy grandes y unas incógnitas sobre cuál puede ser el futuro del periodismo y de los medios, la realidad es que tenemos todo un escenario abierto para la innovación y para la experimentación, y quien tenga voluntad de explorar, yo creo que en este momento tiene una oportunidad mejor que nunca. Hablando de las redes sociales, ¿estas van a cambiar los medios tradicionales?
Bueno, lo están haciendo en cierta medida, porque han incorporado una lógica que no existía en los medios, que es la lógica de la interactividad. Por mucho que se diga que los medios son de comunicación, es decir, la comunicación indica una cierta bidireccionalidad, en realidad los medios de comunicación lo que han hecho tradicionalmente es contar algo para un público general, pero no tanto recibir la respuesta por parte de ese público. Las redes sociales lo que han traído es una quiebra en ese modelo, porque establecen una bidireccionalidad, casi diría una multidireccionalidad, porque nosotros enviamos una información al público, el público la recoge y después la redifunde según su antojo, a veces caricaturizándola mediante los memes, otras veces simplemente mostrando su indignación. Entonces hay formas diversas en las cuales los medios no estaban acostumbrados a funcionar y que las redes sociales les están obligando a familiarizarse. ¿Cuál es el rol entonces de los medios tradicionales ante estos medios digitales? Bueno, yo creo que el rol fundamental es el de garantizar la calidad de la información. Frente a la cantidad de comunicaciones que circulan por las redes, donde uno no sabe exactamente cuál es el origen de esa información y cuál es el nivel de crédito que se le puede prestar, el papel fundamental de los medios tiene que ser el de garante de la credibilidad de esa información, utilizando una serie de protocolos profesionales para certificar que la información es correcta. Si los medios caen en el error de moverse como cualquier otro usuario de Internet y, por tanto, dar carta de naturaleza a cualquier información por el mero hecho de que les haya llegado, me parece que están, tal vez a corto plazo, pues generando un mayor tráfico, pero desde luego a largo plazo están pudiendo poner en riesgo su credibilidad. Hablando ahora sobre la academia, ¿ha cambiado la forma de enseñanza del periodismo en los últimos años? Tal vez debería haber cambiado más, pero sí, ha cambiado bastante de entrada porque es obvio que las facultades de periodismo, de comunicación social, pues han incorporado dentro de la dinámica de formación aspectos que tienen que ver con las tecnologías digitales, así tenía que ser, ¿no? Los propios profesores, investigadores, estamos experimentando lo mismo que están haciendo los medios. Los medios tienen que conocer un nuevo medio, un nuevo territorio, una nueva plataforma digital, pero también los propios formadores de futuros comunicadores tenemos que experimentar con esas características y la realidad es que, bueno, en algunos sitios con un poco más de desarrollo, en otros casos de manera más modesta, pero en general todas las facultades del mundo están incorporando este tipo de tecnologías como no podía ser de otra manera. ¿Qué es lo fundamental que debe ahora aprender un estudiante de periodismo? Bueno, yo diría dos cosas. Habitualmente los jóvenes suelen venir bastante obnubilados por la tecnología, lo que les apasiona, lo que les llama la atención, aquello con lo que desean practicar inmediatamente es todo lo que tiene que ver con la tecnología y muy particularmente con la tecnología digital. Ahora bien, el problema es que si alguien centra su formación únicamente en el manejo de una serie de herramientas, ese tipo de conocimientos tienen una caducidad muy corta, porque las tecnologías están evolucionando con enorme rapidez y si uno centra toda su formación en el dominio de determinado tipo de aplicaciones o en el dominio de determinado tipo de dispositivos digitales, tiene la garantía de que en un plazo muy corto, estamos hablando de 3, 4, 5 años como máximo, esas tecnologías van a haber cambiado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer mientras uno está estudiando periodismo? Me parece que habría que centrarse en lo verdaderamente permanente. ¿Y qué es lo permanente del periodismo? Me parece que son los valores, son los principios. Cuando estaba hablando de la credibilidad, el hecho de certificar la información, tener una serie de protocolos y una serie de principios profesionales incuestionables, pues me parece que es en esto en lo que hay que centrar la formación. Y es también importante hablar sobre la posverdad y las noticias falsas también. Entonces, ¿cómo se puede conseguir un periodismo de calidad? Bueno, este fenómeno de la mentira divulgada de manera deliberada y masiva a través de las redes, pues es algo que efectivamente parece haber alcanzado una dimensión enorme y sobre todo parece que está teniendo una serie de consecuencias en situaciones políticas, en procesos electorales, que bueno, pues determinan el destino incluso de países completos, ¿no? O sea que no es un asunto menor. Dentro de esa cuestión, me parece que el papel de los profesionales periodistas es precisamente ese, el de atender a sus valores básicos, a sus principios, no ser simplemente altavoces de la primera información que les llega, porque en ese momento se convierten en colaboradores
colaboradores indeseados de esa voluntad de algunos de divulgar una serie de embustes, una serie de bulos, ¿no? Me parece que la profesionalidad es la clave. Regresando a los medios impresos, ¿usted cree que deben tener los mismos criterios para jerarquizar las noticias en el papel que en la web? Bueno, hasta cierto punto sí, pero solo hasta cierto punto, porque es cierto que en el ámbito de la red hay un tipo de público que no se corresponde exactamente con el mismo público que, por ejemplo, puede estar leyendo una publicación impresa. De entrada, hay estudios sociodemográficos que confirman efectivamente que el lector tipo de periódicos es una persona más adulta, pues en los países occidentales, en Europa en estos momentos, la edad media del lector de periódicos está por encima de los 50 años. Y en cambio el consumo de información a través de redes digitales es mucho más intergeneracional. Podríamos pensar que lo hacen las personas de menos de 40, por ejemplo, pero no es verdad, porque en los últimos años también los mayores de 40 y de 50 y de 60 han comenzado a consumir mucha información a través de plataformas digitales. Entonces, como efectivamente hay ciertos perfiles distintos y, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, pues suelen tener un mayor interés, por ejemplo, por temas tecnológicos o por temas de determinado tipo de cultura, ¿no? De música, de películas, etcétera, que quizá en otros segmentos de población no son tan interesantes, pues hasta cierto punto, como decía al principio, sí que debe haber una cierta diferencia. Y hablando de la profesión, ¿cree que está en crisis? Está en una saludable crisis. Yo suelo decir que es un momento muy preocupante, muy problemático para los medios, pero es un momento magnífico para el periodismo. Y no es exactamente lo mismo, porque los medios efectivamente están experimentando un proceso de crisis, particularmente que tiene que ver con su modelo de negocio, y esto les está haciendo en muchos casos pues, reducir el número de periodistas que trabajan y limitar sus coberturas, pero en cambio al mismo tiempo estamos experimentando un proceso de expansión del periodismo por formas que eran desconocidas. Entonces me parece que habría que distinguir entre los medios y la profesión. Y desde el punto de vista, si la pregunta, como era tu pregunta, era si la profesión, si el periodismo está en crisis, me parece que el periodismo no está en crisis, está en un momento de descubrimiento de nuevos territorios. Para ir finalizando ya este diálogo, ¿cuáles son las redes más útiles para los periodistas hoy en día? Las redes sociales más útiles. A ver, desde el punto de vista de lo estrictamente informativo, en estos momentos parece que es Twitter el territorio donde los periodistas están encontrando una dinámica más natural para su trabajo, pues evidentemente porque es una plataforma de información inmediata, algo que es muy necesario para la información periodística, es un lugar donde están presentes muchas fuentes potenciales de su información y también con un público significativo. Desde el punto de vista de la audiencia, es Facebook, en cambio, la plataforma principal, porque es lo que más tráfico les trae, ¿no? Esto, de todos modos, va cambiando con el tiempo y quién sabe si en los próximos años otro tipo de plataformas, al estilo un poco de las plataformas tipo WhatsApp, etcétera, pueden convertirse en plataformas principales para el periodismo. En estos momentos esta es la realidad. Queremos agradecerle a Ramón por su presencia en este espacio. Hemos conversado con el doctor Ramón Salaverría distintos puntos sobre tendencia del periodismo y medios digitales, aspectos importantes en la comunicación y en la actualidad. Amigos, esto ha sido La Academia Opina. Hasta la próxima.